Hola, bienvenidos al video de la primera ley de la termodinámica. Continuaremos y hoy analizaremos el trabajo. Para esto vamos a considerar un cilindro con gas en su interior y un pistón movible con área transversal a la que vamos a representar con una A mayúscula. Hay un volumen inicial de gas que vamos a representar por VI, que tiene una energía interna también inicial, que representaremos por U subíndice I. Si la presión del gas está en equilibrio con la presión atmosférica, es decir, son iguales, entonces resulta que el pistón no se mueve, lo que estamos representando con la línea que está a la altura del nivel del pistón. El gas en el interior del pistón está ejerciendo una fuerza que es igual a la presión por el área transversal del émbolo. Y evidentemente esta fuerza es igual a la presión que ejerce la atmósfera. El resultado, como ya comentamos, es que el pistón no se mueve. Ahora vamos a suponer que tenemos una compresión cuasiestática, es decir, que el pistón se empuja hacia el gas y lo hace a una velocidad infinitamente pequeña. Por eso se llama compresión cuasiestática. Si observamos la figura, vemos que ocurre eso y tenemos que el pistón se mueve. Y se mueve hasta tener nosotros una distancia recorrida que vamos a representar por dy. Esto es bastante importante y vamos a decir por qué. Si la compresión es cuasiestática y ahí consideramos que se hace infinitamente despacio, eso significa que no vamos a tener zonas de turbulencia. Por lo tanto, podemos considerar la compresión como una sucesión de estados de equilibrio. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros consideramos a esta compresión como una sucesión de estados de equilibrio, las fórmulas que hemos desarrollado en la unidad 2 para gases ideales y reales se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque esas fórmulas fueron desarrolladas pensando en estados de equilibrio. La representación de la distancia recorrida como dy es importante. Esta d minúscula significa diferencial y con eso estamos nosotros indicando que el desplazamiento es infinitamente pequeño. Vamos a considerar que el gas se comprime hasta un volumen BF y pasamos ahora a tener una energía interna final. Entonces, el pistón se empuja hacia abajo por una fuerza externa. La fuerza es un vector, lo que estamos representando con la F mayúscula en rojo con la flecha arriba. Así que podemos pensar que este vector es igual a la magnitud del propio vector, representado por una F, por el vector unitario correspondiente. Como el desplazamiento ocurre en el eje Y, es decir, en forma vertical, vamos a considerar que este desplazamiento es por el vector J. El signo negativo me indica la dirección. Así que si nos interesa únicamente la magnitud del vector F, podemos representarla como menos F por J. Considerar que tenemos un desplazamiento de Y. Por lo tanto, lo que tendremos es un diferencial de trabajo, es decir, un trabajo infinitamente pequeño. El trabajo es fuerza por distancia, así que lo que vamos a tener nosotros es precisamente el vector de la fuerza por la distancia. La distancia recorrida es el diferencial de Y. Como de este vector nos interesa su magnitud, ya dijimos que la magnitud es menos FJ por dy. Ahora, J es un vector unitario, significa que su magnitud es 1. Así que si nos vamos únicamente a la magnitud, tendremos que la magnitud del vector F es menos F mayúscula, como lo estamos representando aquí. Por lo tanto, el diferencial de trabajo va a ser igual a menos F de Y. Como la fuerza es igual a presión por área, porque el pistón siempre está en equilibrio entre la fuerza externa y la fuerza del gas, resulta entonces que el diferencial de trabajo va a ser igual a menos la presión por el área transversal del émbolo por el diferencial de desplazamiento. Resulta que un área por una altura es igual a volumen. Como en este caso tenemos un diferencial de altura, tendremos entonces también un diferencial de volumen. De esta manera podemos considerar que delta U, es decir, el diferencial de trabajo, es igual a menos P por el área transversal del émbolo por dy. Lo que está en azul resaltado, que es el área por el diferencial de altura, podemos resumirlo como diferencial de volumen, con lo que nos queda
que el diferencial de trabajo es igual a menos P de V. En este caso, el diferencial de volumen es negativo porque el volumen inicial es mayor que el volumen final. Por lo tanto, el trabajo invertido en el gas es positivo. Al ser dV negativo y al tener el signo negativo antes de la presión, menos por menos más, y el trabajo invertido en el gas, por lo tanto, es positivo. Esto significa algo importante. Cuando se aplica un trabajo sobre un sistema, aumenta la energía interna, y en este caso vamos a considerar que ese trabajo es positivo. ¿Cuál es una consecuencia de esta fórmula? Si tuviéramos el caso opuesto al estudiado, es decir, que el gas expandiera, dV sería positivo y el trabajo desarrollado por el gas tendría signo negativo. Esto nos lleva a otra conclusión. Si el sistema realiza un trabajo, debe invertir parte de su energía interna en hacerlo. Por lo tanto, en una situación como esta, vamos a considerar que el signo del trabajo es negativo. En general, la presión no es constante durante un proceso seguido por un gas, pero depende del volumen y la temperatura y puede estimarse. Esto puede estimarse con las fórmulas que ya tenemos porque, como dijimos anteriormente, vamos a pensar que el cambio, ya sea compresión o expansión, es una sucesión de estados de equilibrio. Por lo tanto, si se conocen la presión y el volumen en cada paso del proceso, el estado del gas en cada momento se puede graficar sobre un diagrama PV, es decir, un diagrama presión-volumen, como el que estamos viendo en la figura. La curva en este diagrama se llama trayectoria entre los estados inicial y final. Observen que hay una punta de flecha que me indica el sentido del proceso. Tenemos un volumen inicial que es mayor a un volumen final, que es exactamente el caso que hemos estado estudiando. Por lo tanto, a la pregunta ¿qué proceso se representa en la figura? Es precisamente el que hemos estado estudiando. Ahora, considere el área bajo la curva. Si tuviera forma de rectángulo, ¿cuál sería su área? Bueno, sería la base por la altura, es decir, diferencia de volumen por diferencia de presión. ¿Qué unidades tendría? Sería unidades de volumen por unidades de presión. Esto significa P por V, que como vimos en la unidad 2 en la ley de Boyle, esto implica unidades de trabajo o energía. ¿Qué representa entonces el área bajo la curva? Representa el trabajo que se realiza sobre el gas para comprimirlo. Es necesario pasar de la expresión que ya teníamos, es decir, el diferencial de trabajo igual a menos P, menos presión por diferencial de volumen, a otra más representativa. Puesto que el trabajo es el área bajo la curva, debemos integrar, y nos queda entonces que el trabajo es igual a menos la integral definida de volumen inicial a volumen final de la presión con respecto al volumen. Ahora bien, el trabajo consumido depende de la trayectoria particular que se tiene entre los estados inicial y final. ¿Por qué? Porque como comentamos anteriormente, el trabajo no es una función de estado, depende de la trayectoria. Para los mismos puntos I, inicial y final, se pueden tener varias posibilidades. Y observamos que en los tres casos, el área bajo la curva es diferente. Los estados inicial y final son los mismos, pero las áreas bajo la curva o bajo las rectas, según la gráfica que estamos viendo, son diferentes, lo que significa que dependiendo del proceso, el trabajo tendrá diferentes valores. Así pues, la transferencia de energía por calor, como por trabajo invertido, depende de los estados inicial, final e intermedio del sistema. Así que es importante que nosotros sepamos la trayectoria que tenemos cuando esté implicado calor y trabajo, puesto que ninguna cantidad está determinada exclusivamente por los puntos finales de un proceso termodinámico. Vamos ahora con un ejercicio. Un gas ideal se lleva por un proceso cuasi estático descrito y tenemos que la presión es igual a una constante alfa por el volumen al cuadrado. El valor de esta constante alfa es de 5 atmósferas sobre metros a la sexta, como se muestra en la figura. El gas se expande al doble de su volumen original de 1 metro cúbico. Si observan la figura, pasamos de 1 a 2 metros cúbicos. La pregunta que nos hacen es la siguiente:
¿Cuánto trabajo realiza el gas en expansión durante este proceso? Bueno, tenemos la fórmula que ya habíamos comentado con la integral definida y tenemos la función para la presión en términos de volumen. Así que si conjuntamos estas dos ecuaciones, el trabajo tiene que ser igual a menos alfa por la integral definida de volumen inicial a volumen final de volumen al cuadrado de B. Sustituyendo, nos queda lo siguiente. La constante, recuerden que es 5. El volumen inicial es 1, el volumen final es 2. Para casos como estos debemos recordar la regla de la potencia para integrales. La integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1. De manera que nos quedaría volumen al cubo sobre 3. Resolviendo la integral, tenemos entonces que el trabajo debe ser igual a menos 5 por el volumen al cubo sobre 3, considerando los límites de 1 a 2. Sustituyendo, nos quedaría entonces que menos 5 por, primero consideramos el límite superior con un volumen de 2 metros cúbicos y tenemos 2 al cubo sobre 3 y le restamos el límite inferior, que es 1 metro cúbico, por eso tenemos 1 al cubo sobre 3. Hacemos las operaciones y nos queda 7 tercios. Lo que aparece en verde a la izquierda es para pensar en las unidades que tenemos para el volumen al cubo. Puesto que estamos manejando metros cúbicos al elevarlo al cubo, este 7 tercios va a tener por unidades metros a la 9, como observamos a la derecha. Por su parte, la constante tiene como unidades atmósferas sobre metro a la sexta. Así que esto nos queda, simplificando unidades, menos 35 tercios atmósfera metro cúbico. Atmósfera es unidad de presión, metro cúbico de volumen, y esto tiene unidades de trabajo, así que dimensionalmente es congruente. Ahora, hagamos esto mejor. El trabajo es igual a menos 35 tercios atmósfera metro cúbico. Vamos a multiplicar esto por los pascales que representan una atmósfera para pasar a pascales. Hay que multiplicar, el término está en azul, por 1.013 por 10 a la 5 pascales sobre atmósfera. Se cancelan atmósferas y me queda como resultado menos 1.18 por 10 a la 6 pascales metro cúbico. Sigue siendo presión por volumen. Sin embargo, los pascales son kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Podemos simplificar los metros cúbicos sobre metro y me quedaría kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que son joules. Por lo tanto, podemos entonces decir que el trabajo es igual a menos 1.18 megajoules. Con esto terminamos el video. Gracias por su atención.